Hola, les habla el profe Sterling. Este es un trabajo para la Universidad Técnica Nacional de Costa Rica, la UTN. A continuación vamos a resolver esta integral. La idea es que si observamos bien, si derivamos x a la 2, nunca nos va a quedar x a la 3, porque la derivada de x a la 2 es 2x. Como este exponente no es igual a este, entonces podemos decir que no podemos hacer u igual a lo que está dentro de la raíz. Además, esta fracción no se puede separar porque lo que está dentro de la raíz es imposible de factorizar. Luego, tenemos que pensar qué forma nos puede ser más útil. Para esto, vamos a observar que aquí tenemos raíz cuadrada. Además, dentro de la raíz cuadrada hay una suma. Si se repite este patrón, nosotros podemos pensar en la integración por sustitución trigonométrica, la cual nos lleva a crear un triángulo que debe ser rectángulo, y en dicho triángulo marcamos un ángulo en esta parte. Si tenemos raíz cuadrada de una suma, entonces vamos a escribir dicha raíz cuadrada en la hipotenusa. Además, podemos apreciar que adentro hay un término que es el número 9. A ese número le sacamos raíz cuadrada y el resultado es 3. Este 3 que nos dio aquí, vamos a escribirlo en el cateto adyacente. ¿Por qué en el cateto adyacente? Porque estamos ante la raíz cuadrada de una suma. Entonces tomamos el término que no tiene variable, le sacamos raíz cuadrada y el resultado lo escribimos en el cateto adyacente. Luego tomamos el término que sí tiene variable, también le sacamos raíz cuadrada a dicho término, lo cual debemos de recordar es la raíz cuadrada de la multiplicación entre 3 y x a la 2. Como es una multiplicación, podemos separar la raíz de esta forma. Desde luego, esto solo sucede con la raíz cuadrada, ¿verdad? No podemos estar haciendo este procedimiento para cualquier operación. Recuerden que es cuando hay una multiplicación, no cuando hay una suma. Por ejemplo, en esta raíz cuadrada roja que tenemos en la hipotenusa del triángulo. Raíz cuadrada de 3 no me da un número entero, por lo tanto la vamos a dejar como está. Y raíz cuadrada de x a la 2 es x. Esto quiere decir que en el cateto opuesto al ángulo que estamos trabajando nos va a quedar raíz cuadrada de 3 por x. A continuación vamos a desarrollar todo lo relacionado con trigonometría en dicho triángulo. Por ejemplo, recordemos que esto se llama cateto opuesto. Esto se llama cateto adyacente. La hipotenusa no la vamos a tomar en cuenta debido a que la hipotenusa es una expresión muy compleja para trabajar. Entonces nos vamos a quedar con las expresiones más simples para trabajar. Dichas expresiones son el opuesto del adyacente, por lo tanto recordemos que tangente del ángulo θ es igual al opuesto sobre el adyacente. Recordemos que el adyacente es este y el opuesto es este. Teniendo esta expresión aquí, vamos a despejar la x porque es importante para poder sustituir dentro de la integral original. Entonces vamos a escribir. También debemos de tener en cuenta que en la integral original tenemos dx y entonces quiere decir que a raíz de esto nosotros debemos de derivar la x. Si derivamos la x, el resultado sería el siguiente. Recordemos que los coeficientes, las constantes, no se van a derivar. Lo que se deriva es tangente. Entonces vamos a escribir la constante primero y después el resultado de la derivada de tangente. Recuerden que siempre al final tenemos que multiplicar por dθ. Ya teniendo esto nos vamos a dar cuenta que tenemos una expresión para sustituir la x aquí y la x aquí. Y tenemos otra expresión para sustituir este dx. Entonces el trabajo que sigue a continuación es tratar de sustituir dichas letras. Teniendo en cuenta estos datos de aquí, vamos a sustituir la x que está en el numerador por 3 sobre raíz de x tangente de θ. Entonces vamos a escribir. ¿Por qué elevado a la 3? Bueno, evidentemente estamos quitando esta x y escribiendo todo esto. ¿Por qué? Porque aquí dice que todo esto es igual a x.
Si la x es igual a eso, entonces como la x está elevada a la 3, aquí también vamos a escribirlo elevado a la 3. Luego en el denominador tenemos 9 más 3 por. De nuevo en el denominador dice x. Entonces en lugar de la x, según lo que dice esta parte, vamos a escribir elevado a la 2. ¿Por qué elevado a la 2? Porque esta x está elevada a la 2. Entonces esto también tiene que ir elevado a la 2. Además, debemos recordar que aquí dice que dx es 3 raíz de 3 por secante al cuadrado de zeta de zeta. Entonces vamos a cambiar este dx por esta parte de aquí. Y todo esto se está integrando. Ahora podemos observar que en el numerador había una x a la 3. Gracias a esto podemos escribir 3 sobre raíz de 3 por tangente de zeta elevado a la 3. Luego también teníamos dx y según esto podíamos escribir 3 sobre raíz de 3 por secante al cuadrado de zeta por d zeta. Ahora en el denominador teníamos una raíz cuadrada y dentro de la raíz cuadrada había un 9, que es este de aquí, y también decía 3x a la 2 y aquí dice 3 por x a la 2 según lo que dice aquí. Ahora nos queda tratar de desarrollar todo esto, para lo cual vamos a recordar que la calculadora nos puede ayudar mucho en muchos casos. Por ejemplo, vamos a elevar 3 sobre raíz de 3 a la 3 en calculadora. Eso nos va a quedar 3 raíz de 3. Simplemente tomamos la calculadora, escribimos esto y lo elevamos a la 3 y el resultado va a ser 3 raíz de 3. No tiene ninguna ciencia especial. Pero también podemos observar que como la tangente está elevada a la 3, debemos de escribir aquí a la par tangente elevado a la 3. Y luego simplemente copiamos todo lo que está aquí a la par, lo cual sería por 3 sobre raíz de 3 por secante al cuadrado de zeta por d zeta. Recordemos que todo esto está sobre y también vamos a trabajar un poco esta parte de aquí. Es decir, vamos a elevar al cuadrado esta fracción. Lo demás lo volvemos a copiar. Si elevamos al cuadrado de esa fracción, el resultado que nos va a quedar es el siguiente. Sería 3 por tangente al cuadrado de zeta. Si todavía se preguntan por qué ese 3, es porque 3 sobre raíz de 3 elevado al cuadrado en calculadora da como resultado 3. También recordemos que todo esto está dentro de la integral. En este punto podemos observar que este paréntesis elevado a la 3 nos produce esta parte. Esto lo volvimos a escribir aquí. Además, este paréntesis elevado al cuadrado nos queda 3 por tangente al cuadrado. Es decir que esto es igual a esto. Ahora vamos a trabajar dentro de esta otra parte. En el numerador de esta otra integral, nosotros lo único que podemos hacer es multiplicar este coeficiente por este coeficiente. Tangente a la 3 no se puede multiplicar con secante a la 3. Entonces continuaríamos escribiendo lo siguiente. Utilizando en calculadora, multiplicamos esto por esto y el resultado tiene que ser 9. Quiere decir que 3 raíz de 3 por 3 sobre raíz de 3 es igual a 9. Entonces todo lo que está en el numerador va a quedar de la siguiente manera. Tomemos en cuenta también en el denominador que tenemos un 3 por 3 y lo único que podemos hacer es convertirlo en 9. Recordemos, 3 por 3, 9. También esta fracción está dentro de la integral. Ahora, basado en lo anterior, cuando multiplicamos 3 raíz de 3 por 3 sobre raíz de 3, el resultado es 9 tangente a la 3. Secante no se puede multiplicar por tangente y por eso se escribe al final con el de zeta. Además, en el denominador 3 por 3 es
9. Ahora, a continuación, vamos a tratar de factorizar en el denominador un 9 de la siguiente forma. Ok, si podemos observar, el número 9 se repite, entonces sale un 9 a factor común. 9, no podemos decir que en esta parte si sacamos el 9 no queda nada, siempre queda 1. Si sacamos este 9, entonces me queda tangente al cuadrado. Recordemos que todo esto está dentro de una integral. Ok, a continuación vamos a observar que en el denominador tenemos 1 más tangente al cuadrado y según las identidades trigonométricas 1 más tangente al cuadrado es lo mismo que decir secante al cuadrado. Por lo tanto, la integral anterior la podemos escribir de la siguiente forma. Ok, mucha atención, recordemos que la raíz cuadrada de 9 es 3, pero todavía no hemos sacado raíz cuadrada de todo esto. Lo único que hicimos fue convertirlo en secante al cuadrado. Como sabemos, la raíz cuadrada de secante al cuadrado es secante, pero eso lo vamos a hacer en el siguiente procedimiento. A continuación también podemos ver que la raíz cuadrada de secante al cuadrado es igual a secante, por lo tanto podríamos escribir que esta integral es igual a sobre 3 por secante de zeta. Recordemos, raíz cuadrada de secante al cuadrado es secante de zeta. Pero además también podemos observar que se cancela este secante con este. Y además podemos simplificar este 9 con este 3. Por lo tanto, el resultado de esta integral hasta el momento sería 3 por tangente al cuadrado de zeta por secante de zeta, todo multiplicado por d zeta. Ok, a continuación tenemos que tener en cuenta que, bueno, esto es un error, aquí era un 3 y por eso dice tangente a la 3. En el siguiente procedimiento tenemos que tomar en cuenta que tangente a la 3 debemos de separarla para que me quede tangente a la 2 por tangente, lo cual sería haciendo lo siguiente. En este punto podríamos pensar que no vamos a llegar a ningún lado, pero tenemos tangente al cuadrado. Y recordamos que existe una identidad trigonométrica que me dice que tangente al cuadrado es lo mismo que escribir. Recordemos, lo único que estoy haciendo es que tangente al cuadrado es lo mismo que secante al cuadrado menos 1. En este punto debemos de tratar de establecer alguna estrategia para resolver esto, pero nos podemos recordar que dentro de este paréntesis dice secante. Y para esto vamos a tener en cuenta una propiedad o una identidad trigonométrica que decía. En este momento vamos a recordar que tenemos dentro del paréntesis secante. Y para esto vamos a utilizar una propiedad o una identidad trigonométrica que decía que la derivada de secante es lo mismo que decir tangente de zeta por secante de zeta. Si recordamos esta derivada, que también la pueden tener en cualquier tabla de derivadas, pues ya tenemos una forma de sustituir sumamente fácil. Podríamos decir que u es igual a secante de zeta y entonces du es igual a tangente de zeta por secante de zeta por d zeta. Y de esta forma podemos sustituir secante por u y tangente de zeta, secante de zeta, d zeta por du, lo cual nos dejaría la integral de la siguiente forma: integral de u a la 2 menos 1 por du. Si la pregunta es por qué elevado a la 2, recuerden que secante estaba elevado a la 2. Si u es secante, entonces u también tiene que ir elevado a la 2, porque secante estaba elevado a la 2. Y ahora sería cuestión de integrar esta integral, que realmente es muy simple. Recordemos, integral de u a la 2 es u a la 3 sobre 3 menos integral de 1. Si la integral está con respecto a u, entonces la integral de 1 sería 1 por u. Pero recordemos que este 1 es un 1 imaginario, no hace falta escribirlo.
Y según las integrales, al final siempre tenemos que escribir la constante de integración, es decir, más c. Pero recordemos que la integral original no estaba en términos de u, así que entonces todavía nos falta un poco de trabajo. Aquí tenemos que hacer la salvedad de que podemos observar un pequeño error en este lado de las integrales. ¿Por qué un pequeño error? Porque resulta que en esta parte debería de ir un 3 multiplicando la integral. Es este 3 de aquí, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a escribir el resultado de esta integral. Recuerden que esto es u a la 2 porque habíamos dicho que u era secante. Esto es du porque habíamos dicho que la derivada de u era tangente por secante. Ok, podemos observar que la integral de u a la 2 es u a la 3 sobre 3. Recordemos que este 3 es este que está aquí. ¿Por qué esto va entre paréntesis? Porque el 3 multiplica el resultado de la integral. También recordemos que la integral de 1 es lo mismo que decir 1u, pero resulta que el 1 es imaginario. Tengan cuidado porque podrían pensar que la integral de 1 es 0 y eso no es cuando se integra, eso es cuando se deriva. A continuación tenemos que recordar a qué equivalía cada cosa. Habíamos dicho que u era lo mismo que decir secante. Entonces vamos a escribir que eso es igual a 3 por secante a la 3 de zeta sobre 3 menos secante de zeta más c. Pero también tenemos que tener en cuenta el detalle de que la integral original no tenía zeta, lo que tenía era x. Entonces deberíamos de cambiar secante por algo que tenga x. Ok, para tratar de convertir secante de zeta en algo que tenga x, nos vamos a recordar que secante era al revés de coseno. Si coseno era adyacente sobre hipotenusa, entonces secante es hipotenusa sobre adyacente, lo cual quiere decir que yo puedo sustituir dentro de este secante esta fracción y dentro de este secante también la misma fracción, por lo que el resultado final de la integral nos va a quedar, recordemos que este 3 se puede cancelar con este, pero no es porque se cancelan de esta forma, sino porque si yo multiplico 3 por esta fracción, el 3 se cancela. Si multiplico 3 por esto, me quedaría menos 3 secante. Entonces, quiere decir que de esta fracción lo que me va a quedar es lo siguiente. Menos. Recordemos que la secante podemos cambiarla por lo siguiente. Además, en este punto ya los paréntesis no son tan necesarios, entonces podemos quitarlos. Y este sería el resultado final de la integral original. Recuerden, evidentemente se puede cancelar este 3 con este, pero no es algo tan relevante a esta altura del ejercicio. Ok, vamos a ver si comprendemos realmente por qué quedó este resultado. Vamos a multiplicar 3 por secante a la 3. Entonces, esto sería, cancelamos el 3 y el resultado es secante a la 3, pero habíamos dicho que secante era igual a esto de aquí. Eso quiere decir que esta fracción que está aquí tiene que ir elevada a la 3. ¿Por qué? Vamos a ver el por qué. Porque si secante es esta fracción, yo sustituyo el secante por la fracción, y como secante está elevada a la 3, entonces nosotros elevamos la fracción a la 3. También podemos ver que después dice secante de zeta. Para esto recordamos que se multiplica el 3 por secante de zeta, entonces quedaría menos 3 secante de zeta. Pero resulta que secante de zeta es igual a esta fracción, entonces cambio el secante y escribo la fracción. Pero observamos que este 3 se cancela con este y ese es el motivo por el cual queda 9 más 3x a la 2. Nos recordamos que al final del resultado de cualquier integral tiene que ir más c. Por lo tanto, aquí estaríamos terminando este ejercicio.